Rescatando al soldado Ryan. Es una película bélica épica estadounidense que fue estrenada en 1996 y ambientada en la invasión de Normandia en la Segunda Guerra Mundial. Fue dirigida por Steven Spielberg y escrito por Robert Rodat. El film se destaca por ser una recreación muy realista de la guerra, especialmente en los primeros 27 minutos donde se ve el desembarco y asalto en la playa Omawa el 27 de junio de 1944. La historia cuenta cómo el comandante John H. Miller, junto con otros 7 soldados más, están en busca de un paracaidista, James Francis Ryan, el cual había perdido a sus 3 hermanos recientemente en la batalla. Una coproducción de DreamWorks Pictures, Paramount Pictures y además con la colaboración de Amblin Entertainment. Esta película comenzó básicamente toda su idea, toda su planeación de su momento para crearse en 1996 con Matt Gordon, siendo con la empresa de DreamWorks, que al principio estaba empezando a crecer, contando la idea de Rodat, la cual estaba inspirada en los hermanos Nilan. Después de plantear esta idea que le interesó al estudio, se empezó a desarrollar esta película. En 1997 se llevó a los actores, aquellos que iban a representar estos personajes, a un entrenamiento con un ex soldado de la Marina, el cual quería que estos hombres, o sea, Spielberg, quería que estos hombres sintieran cómo era realmente la guerra o cómo lo que sentía un soldado entre tanto entrenamiento y en las batallas, generando realmente una expresión verdadera en estos actores que llegara tanto al espectador como al resto de las personas en este estudio y llegara a representar realmente este momento en la Segunda Guerra Mundial. En 1998 se estrena esta película el 24 de julio y fue bien recibida por el público y la crítica, además de aclamar mucho su buena fotografía, su buen diseño, las buenas actuaciones y en sí la buena representación de esta película. Además, recibió un gran premio por ser una película taquillera en aquel momento y hasta entonces o en la actualidad puede reconocerse con una película taquillera, ya que llegó a ser la segunda película taquillera de ese momento. No es tan repetitivo decir que está muy bien basada realmente. O sea, cuando esta compañía de Charlie llegó a la playa y desembarcó, se puede notar mucho los mareos que sufrieron los soldados, los cuales es verdadero. Al mismo tiempo también mostrar las gran bajas que hubo en la batalla, también demostrando la dificultad que hubo para resguardarse de aquellos ataques del enemigo y cómo estos soldados sufrían más y más. Su diseño sonoro revolucionó el cine bélico, al utilizar el sonido como una herramienta más para crear una experiencia inmersiva y visceral. El sonido se utiliza para poner al espectador en medio de esta batalla como un soldado más, para formar parte de lo que fue el horror de este momento. Los sonidos de disparos y gritos y bombas tenían un rebote especial, como que un rebote y hacía como que creaba una sensación de peligro y cercanía, acelerando un poco más lo que se podría decir que a uno como espectador le generaba la tensión o inquietud del momento para que ellos pudieran escapar o al menos salvarse de este ataque enemigo. Día de se utiliza un filtro para simular la sordera de aquellos soldados que estaban cerca de las bombas. En la parte final de la película podemos oír un himno de los caídos, para honrar a los caídos, y es la única parte vocal de la película. Como un dato random, podríamos decir que Spielberg le pidió a Williams, quien era el que diseñaba todo el sonoro, que la música no resaltara tanto, en cuyo caso que la música fuera un acompañamiento sonoro más, pero que no resaltara tanto como aquellos sonidos de guerra, que para él era lo más importante, demostrar qué atacaba el soldado o qué provocaba que el soldado hiciera la acción consecuente a este momento. Utilizaron planos con cámara en mano que tenían alta saturación y poco contraste. La cámara se acercaba mucho al suelo, simulando la experiencia de los soldados que se arrastraban en medio del campo de batalla, y al mismo tiempo la cámara sufría como en medio de sangre, arena, todo se le pegaba al mismo foco de la cámara. Y también se puede notar mucho la utilización de 3 cámaras simultáneamente para captar
mayores ángulos de las escenas y al mismo tiempo hacer más dinámica la historia y todo lo que sucedía en medio. Además de un plano desequilibrado, lo cual generaba una sensación de caos y realismo durante la escena del desembarco, formando así que el espectador sintiera uno más de ese desembarco, como un protagonista más. Bueno, entonces para cerrar un poco más el tema de la película, me encantó, estuvo muy buena, y la verdad que a mí las cosas de historia me fascinan bastante, así que podemos decir que fue una de las cosas que más me encantó ver, por lo menos de las películas que he analizado hasta el momento, y recomiendo verla. Así que bueno, muchas gracias por el video.